Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, acabamos de escuchar el relato del Santo Evangelio según San Mateo, donde Cristo reprocha abiertamente la actitud, la conducta de los escribas y fariseos que se habían levantado como maestros, como guías del pueblo de Israel, pero que hacían una interpretación equivocada y convenenciera de la Sagrada Escritura. Estos escribas son mencionados con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Eran personas especializadas en el estudio del Antiguo Testamento, pero más aún de los 5 primeros libros de la Biblia, que eran considerados por los judíos como los libros más importantes. Le llamaban la Torá o ley. Nosotros los conocemos a estos libros con el nombre de Pentateuco. Estos escribas aparecieron después de que dejó de haber profetas en Israel. Recordemos que el último profeta fue Malaquías hacia el año 450 a.C. Fue entonces cuando, con el paso del tiempo, de los siglos, empezaron a aparecer estudiosos del Pentateuco, que se fue conformando y haciéndose fuerte a lo largo del tiempo, hasta que llegaron a ser denominados así escribas estudiosos del Antiguo Testamento. Pero además se ocupaban de interpretar la Sagrada Escritura. Se les llamaba también doctores de la ley. Eran considerados conductores del pueblo. A ellos, Cristo les reprocha la interpretación equivocada de la Sagrada Escritura, porque lo hacían a su gusto y a su conveniencia, pero sobre todo porque no eran coherentes con lo que enseñaban. Algunos de estos escribas también formaban parte del grupo de los fariseos, otra secta judía religiosa que también se dedicaba a estudiar a fondo la ley, entiéndase el Pentateuco. Eran estos exigentes con la gente, exigían un riguroso cumplimiento de las cosas que ellos consideraban importantes, como en particular el diezmo, la observancia del sábado y la pureza ritual. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Pedro, ¿qué tu maestro no paga el diezmo del templo? Cuando le reprochaban directamente a Cristo, ¿por qué curas? ¿Por qué haces estas cosas en sábado?
También cuando se alarmaron de que no se habían lavado las manos hasta el codo antes de comer. El nombre fariseo significa separado, y a ellos en realidad les gustaba, les encantaba ser llamados fariseos, porque separados entendían ellos que eran apartados para las cosas de Dios, porque ellos, según, no eran como los demás hombres que estaban llenos de pecado y que ignoraban las cosas de Dios. Pues a estas personas, Cristo nuestro Señor les da el título nada honorífico de hipócritas. Hipócrita es una persona que aparenta ser lo que no es, que aparenta sentir lo que no siente. Hipócritas. Al leer o al escuchar, queridos hermanos, el relato del Santo Evangelio, no pensemos que Cristo única y exclusivamente está hablando de los escribas y fariseos de aquel tiempo. Debemos tener cuidado también nosotros para que en nuestra vida cristiana, igual, no aparentemos ser lo que no somos, no aparentemos sentir lo que no sentimos, que no hagamos las cosas de Dios solo por cumplir, que no hagamos las cosas de Dios solo por ganar renombre delante de los demás, como lo hacían estos verdaderos hipócritas. Podemos decir en pocas palabras, o no tan pocas, en algunas cosas, Cristo remarcó que condenaba esa actitud. Los condenó por enseñar en nombre de Dios interpretaciones equivocadas de la Sagrada Escritura, por ser usurpadores de la cátedra de Moisés, el profeta que hablaba cara a cara con Dios, por hacerse pasar como ejemplo o modelo del cumplimiento de los mandamientos divinos, por exigir ser llamados rabí o rabinos, maestros del pueblo, por ser amantes descarados del dinero y de los títulos honoríficos, por cerrar la entrada al reino de Dios a los demás a causa de su mala enseñanza y su pésimo ejemplo, por practicar las obras de piedad. Recuerden que pagaban el diezmo de la menta, del comino, que ayunaban 2 veces por semana, que cuando hacían oración, hacían ostentación de largas plegarias con las manos en alto y en un lugar estratégico para que la gente los viera. Todo eso pues lo hacían buscando la admiración de la gente para que fueran reconocidos. Sus prácticas religiosas, por lo tanto, no tenían rectitud de corazón ni un verdadero amor a Dios. De estas cosas, queridos hermanos, tenemos que cuidarnos todos, porque los escribas y fariseos pueden sembrar también su levadura en nosotros, que nos gloriamos de ser discípulos de Cristo. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, dijo el Señor. Les habló el Padre Víctor Manuel Aguilar. Con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Buen día a todos.